Dios les bendiga una vez más, queridos hermanos. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos permite una vez más de podernos comunicar a través de este medio. Espero que estén en sus casas tranquilos. Pero antes que nada vamos a hacer una palabra de oración para empezar a pedirle a Dios que nos ayude sobre este tema que vamos a tratar el día de hoy. Cierra sus ojitos, hermanos, y vamos a empezar. Te damos gracias una vez más, Señor. Gracias porque eres bueno. Gracias porque dice tu palabra que para siempre es tu misericordia y tu verdad por todas las generaciones. Una vez más, Señor, nos acercamos ante tu presencia, dándote gracias una vez más, Señor, porque eres bueno, Señor. Y que porque tus misericordias, Padre Santo, son nuevas, dice tu palabra, por cada mañana. Gracias te estamos dando, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que en este momento están haciendo conexión con nosotros, Padre Santo, para escuchar lo que tú tienes, Espíritu Santo, para cada uno de nosotros. Te pedimos la guianza, Padre Santo. Te pedimos que cada palabra que salga de nuestra boca sea inspirada por tu Santo y bendito Espíritu, Señor. Gracias por todo, Señor, y de antemano te decimos amén, amén y amén. Una vez más estamos, hermanos, con ustedes. Si seguimos estudiando el libro de Daniel. Daniel, hermanos, fue uno de los que fueron al exilio en Babilonia. Estamos hablando de un joven que tenía entre 16 y 18 años cuando salió de su tierra Judea, de Israel. Y vemos que Daniel, hermanos, fue traído a Babilonia. Babilonia conquistó Jerusalén más o menos en el año 605. Y a esta fecha en lo cual vamos a estudiar el día de hoy, que es Daniel capítulo 9, hermanos, han pasado como unos cerca de 70 años. Y Daniel ya tenía como 82 años. Daniel tiene como 82 años y vemos que le entra una inquietud porque empieza a leer los escritos del profeta Jeremías. Y se da cuenta leyendo en Jeremías capítulo 29, versículo 10. Empieza Daniel a leer y dice así: porque así ha dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Daniel está viendo esto. Entonces Daniel al ver esto empieza a tener una oración de intercesión por su pueblo. Daniel se puso en oración humillándose. Había una manera en que el pueblo de Dios tenía la costumbre de hacer una oración cuando era una intercesión. Dice, según las costumbres de ellos, era ayunar, una cosa. Después era vestirse con tela de cilicio. Y la tercera es sentarse en ceniza. Daniel estaba en duelo porque entendió que lo que le estaba pasando a su pueblo era por desobediencia del pueblo. Entonces Daniel dice que hizo este duelo que mostraba remordimiento, dice, por la vergonzosa situación en la que estaba la gente. Habían recibido noticias, nos vemos en Esdras, en Nehemías, que unas personas les dieron las noticias a estos personajes y les dijeron que la ciudad estaba en ruinas, que las puertas quemadas a fuego. Entonces todas esas cosas, al verlas Daniel dijo, ¿cómo es posible que la ciudad de Dios esté en esta condición? Entonces él empieza una oración. Daniel empieza la oración confesando la grandeza de Dios. Y le dice, Dios, tú eres grande, tú eres fiel en comparación con nosotros, nuestro pueblo, que siempre ha sido infiel, siempre te has sido infiel, Señor, aunque tú siempre has permanecido en fiel. Tenga en cuenta, hermanos, que siempre Dios está tratando de que tengamos una relación con Él, y Él busca las maneras, Él pone los caminos en los cuales Él quiere que se comuniquemos con Él. Pero tristemente dice que Dios había levantado a muchos profetas a lo largo de los años, y desde los más grandes a los
más pequeños, ellos se habían negado a escuchar. Dice Isaías, cada quien se apartó por su camino. Hermanos, vemos entonces esta situación y vemos Daniel, por eso dice, es nuestra culpa. Y Daniel es como un vocero delante de Dios. Y aunque todos sabemos que Daniel fue una persona íntegra, su vida vemos que cómo pasó por diferentes situaciones, más bien por envidia, que lo quisieron quitar de su lugar. ¿Por qué? Porque una de las cosas que tenía él era íntegro en todo lo que hacía. Sin embargo, él se puso y decía, perdónanos porque hemos pecado, perdónanos porque hemos desobedecido tu ley, perdónanos, Señor, perdónanos porque nosotros sabemos que tú eres misericordioso. El pueblo judío, hermanos, enfrentó en diferentes ocasiones muchos problemas o muchos castigos de parte de Dios. En este que estamos viendo ahorita es uno de ellos, es la dispersión por desobedientes, pero hay muchas otras cosas que desde Egipto, que salieron de Egipto, dice la Biblia que con mano poderosa Dios los sacó, pero ellos en el desierto hubo muchas murmuraciones que Dios los tuvo que castigar, inclusive todos los que salieron de Egipto. La primera generación, nomás 2, 3 personas, los demás murieron, que quedaron postrados en el desierto, y solamente unos fueron. Los que estaban ahora es la segunda generación, la generación que nace en el desierto. Pero siempre Israel tuvo problemas con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué se dice que esta dispersión fue tremenda? Daniel fue sinceramente sincero con Dios. El pueblo había sido infiel. El pecado había traído vergüenza desde la nobleza hasta la gente más sencilla. Sin embargo, Daniel, tomando en cuenta la misericordia y el perdón de Dios, Daniel intercede por su pueblo. Vemos entonces que, como decía Daniel empieza una oración de intercesión, buscando humildemente para que su pueblo se apartara de esos malos caminos. En el pasado, como dijimos, el pueblo de Israel, Dios le había mandado profetas, Dios le había mandado diferentes personas, diferentes avisos para que ellos rectificaran su camino. Pero, hermanos, lo que hacían era mataban a los profetas, mataban a los mensajeros. En Mateo 23:32 hay una exclamación de parte de Jesús. Una exclamación de parte de Jesús que dice: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas tus profetas. Qué triste, hermanos, qué triste que el mismo Jesús haya dicho estas palabras. Y dice: cuántas veces quise yo recogerte como la gallina recoge a sus polluelos, pero dice, no quisiste. El pueblo de Israel, hermanos, siempre fue rebelde, siempre ha sido rebelde. Hermanos, pero no nos debemos de extrañar. El pueblo de Israel estaba en una situación tremenda, pero si nos ponemos a pensar un poquito con detenimiento, ¿qué está pasando hoy en nuestros días? ¿Por qué está viniendo todo este problema al mundo, el mundo entero? Esta invasión fue nomás al pueblo de Israel, Babilonia, pero lo que tú y yo estamos viviendo el día de hoy, hermanos, es también por desobediencia de nosotros. Es también por infidelidad aparte de Dios. Nosotros no hemos sido fiel a las promesas de Dios, nos hemos descuidado en muchas cosas que Dios, así como a Israel lo ha disciplinado, Dios ha tenido de una manera u otra también que disciplinarnos, porque nos hemos apartado. Sí, la palabra de Dios dice que en los últimos días va a haber muchos falsos profetas, va a haber muchas cosas contrarias, pero también dice que muchos de los que creen se van a enfriar.
Y es lo que vemos, hermano, en las iglesias. Vemos a mucha gente fría, mucha gente que ya no ama con ese primer amor que cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, ese primer amor que se vio en nosotros, se ha ido enfriando, se ha ido enfriando, se ha ido enfriando. Entonces es lo mismo que le pasó al pueblo de Israel. Había rechazado los llamados de los profetas. Hermanos, Dios les dejó bien claro en el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio Deuteronomio que es repetición. Dios una vez más por medio de Moisés, en los últimos días de Moisés, le vuelve a decir al pueblo de Dios las consecuencias de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Y les dice lo que puede traerte bendición, pero también le dice lo que puede traer maldición. Moisés por medio de Dios les dejó bien claro que si ellos no seguían los mandamientos de Dios, ellos se iban a meter en problemas. Muchas ciudades han sido destruidas. Tú conoces, Sodoma y Gomorra fueron destruidas, pero ¿por qué es particularmente horrible que Jerusalén la hayan destruido? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque Dios había dicho que Jerusalén, Dios la había escogido como morada de su presencia entre su pueblo. Entonces Dios había escogido a este pueblo, Dios había escogido a esta nación para manifestarse directamente a ellos, pero ellos lo habían rechazado. Ellos no habían querido seguir los mandamientos. Ellos habían desobedecido a Dios. A Daniel le preocupaba, hermanos, que la gente no se hubiera arrepentido todavía. Por eso él empezó esa intercesión y decía: si pecamos, perdónanos. Y él siempre buscó el favor de Dios en una oración de confesión. Vemos que Daniel sigue orando, y hay palabras en el capítulo 9, hermanos, de Daniel, muy interesantes en la manera como Daniel ora. Hay unas cosas muy interesantes. Dice el versículo 15: ahora pues, Señor nuestro Dios, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo eres hoy, hemos pecado, hemos hecho, y fíjense en la palabra, impíamente. Tú y yo sabemos que cuando Dios sacó a Israel con mano poderosa de la esclavitud de Egipto, dice que el nombre de Dios, de todos decían: ¿qué Dios tan grande tiene Israel? ¡Qué bárbaro! ¿Cómo es posible que les haya dividido el mar rojo para que pasaran en tierra seca? Entonces los pueblos por donde ellos pasaban, muchos de ellos tenían un cierto temor al pueblo de Israel, porque sabían que el Dios de Israel era un Dios que los defendía. Era un Dios que guiaba a ese pueblo con mano poderosa. Entonces Daniel se acuerda de eso y dice: nuestro pueblo necesita una vez más una liberación. Así como la que Dios hizo con mano poderosa de Egipto, ahora necesitamos una liberación de este problema que tenemos. Yo sé que nuestros pecados y nuestras malas acciones nos han llevado a esta situación tan desesperada. El desprecio había llegado a Jerusalén y el pueblo judío. ¿Por qué? Porque él había sido infiel. Y ahora vemos que la gente decía, pues, que no decían que este Dios era grande, que los había liberado. Decían pues que no desean que con mano poderosa. Entonces ahora la situación, como veían a Israel, decían: ¿qué Dios tiene? ¿Qué Dios es este? Que los castiga. Pues no que los ama tanto. Pues no que es un Dios bien bueno con ellos. ¿Por qué? ¿Por qué les ha hecho esto? Entonces dice que
Daniel dice, Dios había siempre mostrado su misericordia. Y él en su oración decía, Señor, sí hemos pecado, pero tu palabra dice que si nosotros nos arrepentimos, tu palabra dice que si nosotros cambiamos, tu palabra dice que si nosotros nos volvemos de nuestros malos caminos, tú oirás desde los cielos y perdonarás nuestros pecados y sanarás nuestra tierra. La oración de Daniel ofrece un mensaje a los cristianos de hoy. Escucha bien esto, hermano. El pecado no solo nos perjudica a nosotros. Fíjate bien, no nomás nos perjudica a nosotros, sino sabes que el pecado también deshonra a Dios. Escucha bien esto. El pecado no solamente nos perjudica a nosotros, sino cuando tú y yo pecamos, deshonramos el nombre de Dios. Solo el favor de Dios, demostrado por su misericordia y su gratitud, puede vencer los efectos del pecado. Entonces podemos ver que Daniel se da cuenta de esto, y Daniel sigue en su oración a favor ahora del pueblo de Dios. Dice que Daniel continúa enfocándose en la oración por el favor de Dios, y no solo por la liberación de su pueblo, sino también por el honor del nombre de Dios. Como ya dijimos, la declaración de Daniel por su naturaleza y la misericordia de Dios, porque no eran dignos de su ayuda. Tú sabes que tú y yo no somos dignos de la misericordia de Dios, pero Él por su amor, dice que por su amor Él hace todas las cosas. Y vemos que Daniel sigue en esta oración intercesora, pero ahora diciendo, Señor, si tú dijiste que esta va a ser tu ciudad, la ciudad de tu morada, si tú dijiste que este era tu pueblo, Señor, tú eres un Dios que eres inmutable, o sea, un Dios que no cambias. Si tú lo dijiste en una ocasión, tu palabra, tú no eres hombre para que mienta. Y yo sé, Señor, decía en su oración, yo sé que tú vas a cumplir tu palabra, y necesitamos que cumplas esa palabra. Necesitamos una vez más que Jerusalén, necesitamos una vez más que tu pueblo sea restaurado al lugar que tú siempre has querido para nosotros. Dios siempre quiere lo mejor para ti, para mí, mi hermano. Dios siempre quiere lo mejor. Y nos damos cuenta entonces a través de esta oración de intercesión tan profunda, hermanos. Esta oración que Daniel hizo de confesión de pecados. Y ahora vemos que Dios responde a la oración de Daniel. Esto lo vemos en el capítulo 9, el versículo 20 al 23. Dice cómo Dios responde a la oración de Daniel. ¿Sabes de qué manera? Enviándole a un ángel, y nada más y nada menos al ángel Gabriel con un mensaje. Y le dice, desde el momento que hiciste la oración, desde el momento que abriste tus labios para hacer esta oración de confesión por tu pueblo, Daniel, dice, tu mensaje fue oído en el cielo. Dios lo escuchó, Daniel, y me ha enviado a mí para darte un mensaje sobre el futuro. Para el futuro del pueblo judío, y un plan que afectará no nomás al pueblo judío, sino también afectará al mundo entero. Entonces este ángel le empieza a dar un mensaje a Daniel, y le empieza a decir, Daniel, y Daniel recuerda en Isaías 65. Si podemos ver Isaías 65. Isaías 65, versículo 23. Isaías 65, 23. Dios responde a la oración de Daniel, y mira lo que le dicen. No trabajarán más en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Y fíjate el versículo 24, y antes de que ustedes clamen, responderé yo, y mientras aún hablen, yo ya habré oído.
Eso es lo que el Dios le da a entender a Daniel. Entonces le dice Daniel, hay un mensaje especial para ti que tú tienes que conocer, Daniel. 70 semanas van a pasar. Las semanas que Dios estaba hablando, hermanos, serán 70 semanas y cada semana son de 7 años. Cada semana son de 7 años. Entonces aquí vemos que Gabriel empieza a decir a Daniel desde el versículo 24, Daniel 9:24, le empieza a decir, permítame tantito, 9:24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad y para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. La palabra de Dios o el mensaje que Dios le da a Daniel, le dice que en las primeras 7 semanas, o sea, acuérdense que dijimos que una semana son 7 años. Y las primeras 7 semanas, que son 49 años, 7 por 7 son 49. 49 años fue el tiempo que duró desde que Artajerjes le dio la orden a Esdras y a Nehemías en 2 diferentes ocasiones, porque fueron 3 diferentes regresos. Desde ese tiempo empieza a contar la primera semana, desde que el primer rey o la primera peregrinación regresó de Babilonia a Jerusalén. Desde allí empezaron a contar, y desde ahí hasta Nehemías y la reconstrucción del muro de Jerusalén fueron 49 años. Fueron las primeras 7 semanas, son 49 años desde la primera salida que fueron para reconstruir el templo de Jerusalén hasta Nehemías, que fue y reconstruyó las murallas. Acuérdense que ya tuvimos una clase hace un tiempo sobre Nehemías, cómo hubo contratiempos, cómo se paró la obra por años. Por eso fue que duraron 49 años, porque lo hicieron con muchos problemas. Y al fin de cuentas dice que se pusieron todos, unos estaban, porque había mucha oposición, había muchos enemigos que no querían que se construyera la muralla. Y dice que inclusive los que estaban trabajando en un lado tenían su espada y con la otra seguían trabajando, y muchos estaban velando. Muchos estaban haciendo un esfuerzo sobrenatural, y creo que, si no me equivoco, en 52 días terminaron la muralla. Entonces esas son las primeras 7 semanas, los primeros 49 años. Y después de ese tiempo dice que van a pasar 62 semanas, que vienen siendo 62, son 483 años. Y eso va a ser desde la reconstrucción del templo hasta, se dice que la muerte, el bautismo o la muerte del Señor Jesús. Hasta ese tiempo se cumplen 62 semanas más, que hacen un total de 69 semanas. Entonces, como son 70, falta una semana. Y ustedes me dirán, pero está hablando que falta una semana. Sí, hermanos, porque el reloj de Dios se paró con Israel cuando crucificaron a Jesús. El reloj de Dios se paró. Entonces entró el periodo de la gracia, en la cual tú y yo estamos ahorita. El periodo de la gracia. Pero se pararon las semanas. ¿Por qué? Porque falta una semana, que son 7 años. 7 años, que es el trato que Dios va a tener con el pueblo de Israel. Esto va a ser en el tiempo que se llama la gran tribulación. Este lapso de tiempo Daniel no lo pudo ver. Este lapso, porque son más de 2000 años. Más de 2000 años, este lapso de tiempo, Daniel no le tocó verlo, no se le fue dictado nada acerca, pero es la era de la iglesia, la era de los gentiles, la era cuando tú y yo tuvimos acceso, porque dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que creen en él les dio potestad de ser llamados
hijos de Dios. Y es en este periodo de 2000 años, tú y yo hemos entrado. En este periodo de la gracia estamos nosotros, gracias a que ellos le negaron. Se abrió una puerta especial para nosotros, y tú y yo ahora estamos dentro de los hijos de Dios. Pero falta una semana por cumplirse. Falta una semana que va a ser tremenda. Va a ser una semana que como ya dijimos la vez pasada, el anticristo es el que va a reinar. El anticristo dice como va a durar 7 años. Los 3 años y medio va a haber un cierto estilo de paz, y entonces el pueblo judío los va a engañar el anticristo. Tristemente los va a engañar. Ellos ya tienen la palabra, pero ellos no quieren leer, y para ellos nomás es la ley del Génesis a Deuteronomio. Para ellos es lo único que estudian. Los demás libros ellos no los quieren ver. Ellos, ¿por qué? Porque se les puso un velo. Dice la palabra de Dios que Dios les puso un velo para que no miraran. Después que dijeron ellos, si es inocente, que su sangre caiga sobre nosotros, Dios de castigo les puso un velo, y va a haber un trato con ellos directamente ahora en la gran tribulación. Pero van a ser engañados. Muchos de ellos van a ser perseguidos. Muchos de ellos van a sufrir cosas tremendas. Dice que la Biblia que a los primeros 3 años y medio va a ser como les dije, un tipo de paz, un tipo de como que se van a llevar bien. Pero de repente a los 3 años y medio dice la palabra que el anticristo va a querer que lo adoren. Entonces el pueblo judío se va a dar cuenta que fueron engañados. No, nosotros nomás adoramos a Dios. ¿Cómo que quieres que te adoremos a ti? Y va a ser un sacrificio que para los judíos es lo más impío que una persona pueda hacer en el templo, porque se los va a ganar, porque van a poder edificar el templo. El templo se destruyó. Acuérdense que después de Jesús, a los 70 años de la era cristiana, destruyeron el templo de Jerusalén, y desde entonces en el anhelo más grande de Israel es edificar su templo. Por 2000 años no han tenido templo. Por 2000 años no han hecho ningún sacrificio. Entonces el anticristo les va a dar ese lugar para que ellos puedan edificar su templo. Entonces es cuando ellos se van a deslumbrar y van a decir, ese es el Mesías que tanto hemos esperado. Pero no es el anticristo. Y a los 3 años y medio, como ya les dije, se va a tornar en lo que realmente es el enemigo más grande que el pueblo de Israel va a tener, y los va a perseguir, los va a querer hacer muchas cosas. Pero dice la palabra de Dios que a los 7 años de tiempo, entonces el Señor dice que va a agarrar al anticristo y lo va a atar y lo va a aventar al lago de fuego. Y entonces empieza el periodo que se llama el milenio. Así está la historia de Israel. Esta semana número 70, nosotros no lo vamos a ver. Primero Dios, nosotros el rapto. Cuando sea el rapto, empieza la semana número 70, empiezan los 7 años de la gran tribulación. Hermanos, tú y yo tenemos que tener como Daniel esta intercesión por el pueblo. Acuérdate que Daniel fue un hombre íntegro, y sin embargo él se identificó con su pueblo y dijo, perdónanos. Es lo que tú y yo, mi hermano, tenemos que hacer en estos tiempos que estamos, recordándonos como lo hizo Daniel. Hemos pecado, te hemos desobedecido, no hemos hecho lo que tú nos mandaste hacer. Y tristemente lo que estamos pasando es por descuido de nosotros, es por descuido de la iglesia. Ahí como estás en tu casa, ahí como estás en el lugar que estés, hermano, tenemos que entender los tiempos. Los tiempos están difíciles. Los tiempos no se van a componer, van a estar peor. Como ya dijimos, todo esto que estamos viendo ahorita, todos estos problemas que hay en la tierra ahorita, en el mundo, este problema de esta contaminación, hermanos, es disciplina de Dios para nosotros.
Dios quiere disciplinar. ¿Por qué? Porque hemos cambiado muchas de las reglas. Así como el anticristo quiso cambiar muchas cosas, el ser humano ha cambiado muchas cosas que Dios estableció y Dios dijo, tienen que ser así, así, así. Pero nosotros las hemos cambiado y Dios, por su gran amor, por su misericordia, Él quiere restaurarnos y quiere perdonarnos. Pero en tus manos y en mis manos está hacer los cambios necesarios. Interceder por este mundo que estamos en peligro, porque muchos no saben. Tú y yo que sabemos, así como Daniel, entendemos los tiempos. Tú y yo entendemos los tiempos. Tú y yo sabemos lo que va a pasar. Entonces, ¿por qué no clamar a Dios si nosotros sabemos dónde está la respuesta? Si tú y yo sabemos dónde está la solución, ¿por qué no orar y por qué no interceder como lo hizo Daniel? Ahí en tu hogar donde estás, yo sé que todos tenemos un poco de temor, todos tenemos un poco de incertidumbre, porque no sabemos qué va a pasar exactamente, no sabemos a qué magnitud, pero Dios quiere que estemos preparados para lo que venga. Debe de haber paz en nuestro corazón sabiendo que Dios tiene en control todas las cosas, Dios las tiene en control. Cierra tus ojos y vamos a decirle, Dios, ten misericordia de nosotros. Dios, perdónanos, Señor, perdónanos. Tu palabra dice que si nos volvemos a ti, tú te vuelves a nosotros y nos perdonas. Grandes son tus misericordias, tu perdón es grande, tus brazos siguen extendidos, Dios. Tus brazos no se han cerrado, siguen extendidos recibiendo al pecador, recibiendo a que quiere humillarse y quiere tener cambios en su vida. Ayúdanos, Señor, a tomar las cosas con más seriedad, porque tú eres un Dios santo. Tú no estás jugando con nosotros, pero nosotros, así como nos estamos portando, parece que estamos jugando contigo y tú no estás jugando. Tú eres un Dios santo. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre, perdónanos, así como decía Daniel, perdónanos, pero porque sabemos que tu misericordia es grande, tu amor es grande y tú no quieres que nadie se pierda. Tú no quieres, tu deseo más grande de tu corazón es que nadie se pierda, sino que todos hagamos cambios en nuestra vida. Te damos gracias, Dios, por la oportunidad que nos das, Señor, de compartir tu palabra y hacernos y vernos a través de estas historias de tu palabra, Señor, que nosotros a veces encajamos en las mismas historias y necesitamos tu ayuda y necesitamos tu perdón, porque también como el pueblo de Israel, te hemos ofendido. Te damos gracias, Padre Santo, te damos gracias por todo. En el nombre de Jesús, todos decimos amén, amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Recuérdense que todos los miércoles a las 7 y los domingos a las 9 de la mañana nos estamos enlazando con ustedes por medio de esta vía que la estamos usando en este momento, hermanos. Dios les bendiga y acordémonos que tenemos que seguir orando, que tenemos que seguir intercediendo los unos por los otros. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo domingo a las 9 de la mañana. Dios les bendiga. Amén.